Casi, bueno, de acuerdo a los censos últimos, el último censo del 2017, más o menos hay como 4 millones, casi 4 millones y medio de hablantes o personas mayores de 3 años que declararon que hablaban una lengua originaria como lengua materna. Pero de ese número, que sería casi el 100%, la cantidad que correspondería pues a lo que es lenguas amazónicas es casi el, ¿cómo decirlo? El 20, no, el 15%, ¿no? Más o menos así es un estimado. Entonces a pesar de tener una gran diversidad de lenguas en la Amazonía, la población, digamos que es pequeña en relación a lenguas andinas como el quechua o el aymara, ¿no? El lengua quechua tiene casi 4 millones de hablantes, el aymara tiene 450.000 hablantes. En cambio, las lenguas amazónicas, por ejemplo, la yánica, que es la lengua más hablada, tiene 73.500 hablantes aproximadamente, el aguajún 56.000, el chipigo 34.000, el chawi 17.000. Y otras lenguas, o sea, las otras, aparte de estas que son Ayanin, Cahuajún, Chipigo, Chawi, o sea, las otras 40, digamos así, son alrededor de 40.000 personas, ¿no? Entonces, fíjate que ese es un primer punto, creo, para que se entienda la situación de estas lenguas amazónicas, ¿no? Que las lenguas poco a poco se dejen de hablar por las nuevas generaciones. Creo que en los últimos años se ha ido revirtiendo esto, el Estado ha estado un poco más abierto a desarrollar políticas, a desarrollar normas que permitan justamente revertir esta situación, y eso es también importante conocerlo, ¿no? O sea, las lenguas extintas actualmente en el Perú, según lo que tenemos en el mapa etnolingüístico que se acaba de publicar desde abril, hablan en el país, ¿no? Actualmente tenemos más o menos en la Amazonía 7 lenguas que están en una situación crítica, que están a punto de desaparecer, y una de ellas es la lengua Omagua, ¿no? Que te estaba comentando. Ahí ahora, según he podido participar en una última reunión con el Ministerio de Cultura, una actualización de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, que justamente las acciones que el Estado viene implementando en los últimos años a través de algunos sectores, se está tratando de conversar, de alinear, de articular con las iniciativas locales de muchas comunidades nativas de la Amazonía que quieren que su lengua no desaparezca, ¿no? O sea, hay iniciativas en comunidades como de los Isconagua, en comunidades de los Resígaro, de los Omagua, de los Iquitos, o sea, hay algunas iniciativas que están ahí, el Estado tiene otras. Lo que esta actualización de la política busca es justamente articular eso. Creo que ese es un aporte, un avance de este trabajo. Y me parece bueno, es algo que está planteado hasta el 2030, me parece, y con proyección al 2040. Entonces, veremos, ¿no? Si estos lineamientos de esas políticas pueden atender y responder estas demandas, porque en verdad hacer que una lengua vuelva a ser usada en una comunidad no es una tarea sencilla. Mi experiencia me ha permitido ver en algunos espacios de la Amazonía cómo se busca que los niños la vuelvan a hablar. Por ejemplo, te digo en el caso del Yagua, que es una lengua que se habla en Loreto, hay a través de la escuela que se está tratando de enseñar a los niños la lengua Yagua como en muchas de ellas como segunda lengua, ¿no? Porque los niños yaguas tienen como lengua materna en muchas comunidades el castellano. Entonces, a través de la educación intercultural bilingüe, de revitalización lingüística y cultural, que es una forma de atención del modelo de servicio educativo
intercultural bilingüe, el Ministerio de Educación, se está tratando de que los niños aprendan el Yawa como segunda lengua y a través de prácticas culturales, de saberes locales que permitan afianzar no solamente un conocimiento lingüístico, sino también adquieran conocimientos sobre prácticas culturales, saberes y conocimientos. Eso es algo que se está haciendo recién en la última década, o sea, quizás en el último lustro. Imagínate, ¿no? Vamos a cumplir casi 200 años y el Yawa recién, en estos últimos años, recién está siendo atendido por el Estado y esperemos que su situación de acá a unos años pueda cambiar, ¿no? Y dejar de estar en una situación en peligro de desaparecer para pasar a ser vital, ¿no? De acá a unos años. Y que esta transmisión a través de la escuela no solamente permita que haya, que estos niños que están aprendiendo, estos jóvenes, vuelvan a manejar el idioma, sino que también ellos quieran enseñar a sus hijos, cuando los tengan, este idioma y también sus culturas, ¿no? Es un trabajo reivindicativo, me parece que está haciendo a la educación intercultural bilingüe, con conocimientos, saberes de otros horizontes culturales, ¿no? Saberes que también vienen de la ciencia, saberes que también vienen de otras culturas y que van a enriquecer y que van a poder desenvolverse dentro y fuera de su comunidad. No sé si me escuchaste, Claudia. Sí, escuché lo último. No se preocupe, está bien, porque igual creo que con eso puedo trabajar bastante. Y por último, usted como especialista, ¿qué otras medidas considera adecuadas para que se sigan combatiendo esta problemática, especialmente en este contexto de pandemia? Bueno, a ver, como te decía, los pueblos amazónicos históricamente han venido sufriendo y han sufrido etapas donde han aparecido pandemias. O sea, para la historia de un pueblo amazónico como el Omagua, por decirte, ellos sufrieron varias pandemias, si uno revisa su historia. En el siglo XVI, XVII apareció la viruela, apareció la gripe, que dejaron, según las fuentes que sean documentales, digamos, de la época, que dejaron pues diezmadas muchas comunidades, ¿no? Entonces, en la historia de muchos pueblos amazónicos, las pandemias han estado presentes. Eso, digamos, no es en la historia de estas poblaciones amazónicas y de sus lenguas, no es algo nuevo. Incluso existen algunos términos que han quedado justamente porque han marcado parte de su historia en el vocabulario de estas lenguas. Así que lo que estos pueblos han hecho es tratar ante el ingreso del COVID a sus comunidades, apelar a sus saberes locales, a sus conocimientos de sus plantas tradicionales, y ahí ha sido importante, me parece, porque estas acciones que el Estado venía implementando para, por ejemplo, desarrollar materiales educativos, que contengan saberes y conocimientos locales con relación a la salud, al medicina, a través de plantas medicinales, tratar de poder salvar vidas ante esas epidemias. Hoy que llegó el COVID a muchas comunidades amazónicas, estas comunidades y estos ancianos, adultos o aquellas personas que tenían conocimiento sobre plantas han sido otra vez vueltos a ser valorados, considerados, porque han apelado a este conocimiento tradicional para poder atender este problema, esta enfermedad, este virus que llegó a sus espacios. Ellos han tratado, han buscado cómo poder salvar vidas y uno ve que como el Estado no llegaba, ellos tuvieron que recurrir a este conocimiento tradicional para poder hacerlo.
Y ahí es donde creo que se ha puesto en valor por ellos mismos, se han dado cuenta que hay un sistema de salud por parte del Estado, este sistema de salud que ellos tienen, que es un sistema de salud tradicional, digamos, es algo que ha estado siempre con ellos ahí, y aunque hay un sistema de salud estatal que no ha podido atender, ellos han apelado al otro sistema de salud que manejaban tradicionalmente, y con esto se han podido salvar vidas. De alguna u otra manera se han podido atender, han seguido todo un circuito, un protocolo que ellos mismos tenían, una ruta para poder sanarse y evitar contagiarse de COVID, y si se contagiaban, poder curarse, ¿no? Entonces, a mí me parece importante esto, y yo lo buscaba relacionar, porque como te digo, en la última década más o menos se han hecho materiales educativos donde se han tratado de incorporar en ellos conocimientos y saberes locales, que han permitido quizás en ese diálogo de padres, hijos, abuelos, poder encontrar algunas alternativas para poder combatir el COVID desde el uso de sus plantas medicinales, ¿no? Y esto de algún modo ha hecho que otra vez el tema de la cultura, de los pueblos originarios, el tema de las lenguas, sea necesario incorporarlo, articularlo en los sistemas de salud, que la salud intercultural no sea solamente una expresión, sino que sea una práctica en los hechos para que esto a su vez permita tener alternativas, más alternativas para poder superar este tipo de epidemias, ¿no? Actualmente muchas lenguas minoritarias que tienen pocos hablantes lamentablemente han perdido a estos pocos hablantes. Por ejemplo, en el caso de la lengua magua, de una familia que hablaban, por decirte, unas 5 personas, más o menos la lengua magua, 3 perdieron la vida por esta enfermedad, ¿no? Entonces, actualmente quedan 1 o 2 personas, o una más por ahí como semihablante, o sea, es muy poco. Entonces, muchos sabios, sabias, digamos, personas mayores que contenían, que eran las bibliotecas de las comunidades de esos saberes, han perdido la vida y con ellos también se ha perdido parte de su conocimiento de la cultura de sus pueblos. Y eso es muy lamentable porque debió anticiparse quizás de alguna manera, sabiendo que son poblaciones vulnerables, ¿no? El Estado ahí debió quizás priorizar con alguna estrategia. Sé que se hizo a través del Ministerio de Cultura, se sacó un dispositivo, un decreto supremo que buscaba justamente poder atender, ¿no? O dar lineamientos para poder combatir el tema de la pandemia en las distintas comunidades de pueblos originarios, pero no sabemos más allá de eso, ¿no? O sea, más allá de ese decreto supremo que aprueba alineamientos para la atención de lenguas originarias en el marco de la emergencia sanitaria, no tenemos mayor conocimiento actualmente cuánto esto pudo haber afectado en el número de hablantes, por decirte, ¿no? O sea, manejamos la información del censo 2017, pero con esto fue 2017, cuando apareció la pandemia ya pasó más de un año, no sabemos cuántos de estos hablantes esta cantidad sí se ha reducido y en cuánto, en qué proporción. Sería bueno eso también actualizar para tener un conocimiento mucho más claro para también poder así planificar qué acciones tenemos que hacer. O sea, para poder evitar que se extermine alguna de estas comunidades de hablantes, ¿no? O sea, a mí realmente me preocupa bastante esto. Hay lugares donde yo inicialmente pensé que quizás iba a ser bien difícil que llegue el COVID, me